extraño la soda. Mis hermanos hacen unos postres deliciosos, les voy a decir que hagan uno. Claro que sí, Luis Pablo, está padrísimo. Extraño la soda italiana de pastel, bueno, y los pasteles. Yo también, Marcela, se me hace delicioso. ¡Pocholo! ¡Se logró! ¡Se logró, Miraques! Oye, no, hombre, ya veo que te felicitaron. Ya tenemos que comenzar los múltiples festejos de tu cumpleaños. Ya urge, Pocho, porque ya ves que a mí me encanta. Yo creo que si hay algo en la vida que uno tiene que festejar, es la vida misma. Entonces, de repente, llegar a cumplir un año más, con todas las contingencias que estamos viviendo en este momento, con el coronavirus, con todo lo que está sucediendo o que está por suceder, realmente, mira, está el Gonzalo Angulo. Mira, el Saludos, Gonzo, Pocho. saludos, Gonzo. Qué chulada. Entonces, pero dime cuándo vienen. No sé, Luis Pablo, no tengo la menor idea, pero espero ir la próxima semana. Espero yo, ojalá. Oiga, pero la neta, qué chulada, Pocholo, poder repetir y ya en viernes más relajados, más a gusto. Te quiero agradecer que estés otra vez acá. Salud, vamos a brindar. Salud, salud. Yo aquí tengo Bacanora, que es una chulada. Es una chulada, aguamiel. ¿Qué vinito estás tomando, Pocho? Yo estoy tomando un vino argentino. No pude darme la vuelta ahí como me sugeriste ahí, pero voy a irles a pedir la botella de aguamiel, que se ve deliciosa. Está increíble. Mira, Liliana Escobar. Oigan, Liliana Escobar es la única ringmaster mexicana del Ringling Brothers and Down, un circo que tiene toda la trayectoria así a nivel mundial, espectacular. Ella era la ringmaster de ahí, es una cosa maravillosa. Estuvo con nosotros en el TEC, canta espectacular. Jorge Santa Cruz. Oye, pura gente exitosa se nos está uniendo el día de hoy, mi querido Pocho. Qué bien, hombre, pues para celebrar juntos aquí la antesala de tu cumpleaños también. Es correcto. Oye, mi Pocho, y el día de ayer nomás nos dejaron picados queriendo contar contar tu historia y saber de dónde vienes y qué has hecho y cómo es tu vida, Pocho. ¿Dónde estás ahorita, Pocho? ¿Estás en Hermosillo? Ahorita estoy en Hermosillo, llevamos ya pues 4 meses encerrados, como varios de nuestros amigos. Y bueno, he tenido por lo menos la fortuna de haber pasado la pandemia o lo que llevamos de la pandemia con mi esposa y con mis suegros. Entonces como te decía, nos hemos entretenido por lo menos un rato. Muy bien, muy padre, que ya sabes que son muy lindos y la pasamos muy bien. ¿Cómo no? Oye, pero fíjate cómo de repente cuando el universo confabula para que las cosas no se den, aunque le brinques, ¿no? Y de repente ayer le hicimos la lucha 40 minutos, güey. En serio, de verdad que fue algo rarísimo. Nunca me ha pasado algo así. No tengo idea, hasta el momento no tengo idea de lo que sucedió. Pero bueno, pues ni modo, hicimos y salió, se pudo rescatar lo que se pudo. Entonces, muy bien. Oigan, pues les voy a platicar un poquito de Alfonso Molina. Yo lo conozco desde que era un niño, literalmente. Tenías como 10, 12 años cuando te conocí, Pocholo. Y de repente eras como simpático, vago, baquetón. Y de repente ya pintabas para ser un gran músico, Pocho. No, hombre, pues ¿qué te puedo decir? ¿Desde cuándo? No, si es que deben de saberlo, pero Horacio y yo es como mi hermano mayor, Horacio. Correcto. Toda la vida nos conocemos de todas las fiestas, que por cierto, ya viene la bohemia, número 25, mi Oracles. Es correcto. Es una bohemia. Platícanos de esa bohemia tradicional, Pocho. Esa bohemia le empezamos tú, la Mayu, su hermana, el Alex, tu hermano, y yo, nosotros 4 empezamos una bohemia y empezamos a invitar a gente talentosa de Hermosillo, sonorense, que les gusta la música, que les gusta la bohemia, que les gusta pasarla bonito, y ya este diciembre cumplimos 25 años de hacerla ininterrumpidamente. No ha habido un año que no se haga. Así que la pandemia no nos va a echar para abajo. Vamos a hacerlo como sea, pero vamos a hacerlo. Sí, y ahí está el Gonzalo, que es nuestro pianista estrella, pero Gonzalo no estuvo en las primeras bohemias porque ni lo conocíamos. No, sí, el gran Gonzo es ahí el maestro del piano y nos encanta escucharlo y como dices, pues siempre hemos tenido varias personalidades, ¿no? De todo ha pasado por ahí, de ópera, trova, tuvimos hasta un rapero en alguna ocasión, ¿no? ¿Te acuerdas? Es correcto. Tuvimos a este gran amigo mío que de repente se dedica a ser como, él es rapero, pero él se define como escritor,
Bueno, ahorita es un Poeta, gran ¿no? Sí, escritor, es poeta, sí, 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 claro. súper talentoso y poeta, y la neta nos echaba sus poemas y sus canciones, y la neta eran buenísimos, pero muy fuertes algunas, ¿no, Pocho? Y te asustas, sí, sí, verás. No, mira, ya en esta vida yo creo que nada nos puede asustar, y aparte hay una máxima nueva después de esta pandemia, que es: ya no tenemos edad, mi querido Pocho, para quedarnos con las ganas de absolutamente nada, ¿no? No, no, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y Oye, bueno, mi nunca nos Pocho, hemos y quedado, entonces, a así ver, que la edad, pues ¿cómo, quién de- sabe. ¿cómo descubres, Pocho, de repente que tenías habilidad para la música, y desde cuándo? Porque eras muy chavito. Eh, pues mira, la verdad es que sí, desde chico, como platicábamos ayer, hay que recapitular un poquito, Sí. porque veo que nos veíamos así medio desfigurados aquí en la transmisión. Pues yo comencé a hacer canciones desde los 12, 13 años hice 2 discos inclusive de canciones. El segundo disco fue completamente de trova, el primero tenía más mezcla de todo, en Ujú. el que ahí estuviste tú también, tienes una canción. Es Y correcto. pues la verdad es que fue muy natural. Yo me sentaba al piano, bueno, las canciones me salían muy, muy naturalmente. Entonces, eso no es que sea muy raro, hay mucha gente que tiene esa cualidad y de hecho eh, no memorizaba muy rápido las melodías, sacaba eso y sobre todo tenía una facilidad por yo crear diferentes tipos de acordes, progresiones que no eran tan comunes, ¿no? Ujú. Entonces ahí es cuando decía yo, órale, pues digo, yo lo disfrutaba y no lo racionalizaba, esa es la verdad. Entonces, Ya. ay, haz una canción, pues órale, y hacía otra y otra y otra. Y entonces fue hasta que estudié música que me di cuenta de lo que estaba haciendo musicalmente, ¿no? Y que se aproximaba mucho más a no un lenguaje clásico, sino a una armonía más moderna, ¿no? Más Sí. moderna del siglo XX, XXI. Entonces, pues ahí es cuando dices, qué padre que la música no es necesariamente las notas, sino es todo lo que está alrededor de las notas y esta energía que es necesaria para crearlo. Pero bueno, no me malinterpreten, es sumamente interesante, importante escuchar, ¿no? Eso sí. Oye, Pocho, pero no, estaba muy padre, porque fíjate, con el talento se nace o se hace, Pocho. Se nace, mi Oracle, se nace. Exacto. No te va a enseñar nadie a componer, la verdad. Se puede perfeccionar y eso es una malentendido, porque mucha gente piensa que te pueden enseñar a componer. Lo que pasa es que te enseñan muchas cosas para poder extender para una melodía, para poder pulirla, para poderla perfeccionar. Y hay mucho que perfeccionar. Pero la verdad es que nadie te lo va a enseñar, y eso lo han dicho varios compositores, ¿no? Ya muy famosos como Bartók. Entonces, nadie te va a enseñar a componer, pero sí te pueden orientar, te pueden encaminar, te pueden valorar, te pueden decir, este es un error, esto no funciona, ¿no? A veces esa crítica que puede ser muy introspectiva, a veces ayuda a que alguien más te la diga en un buen plan de crítica constructiva y de forma privada para tú incursionar por otro lado, ¿no? O sea, a veces uno está tan encerrado, está tan cerca a las hojas del árbol que no se da cuenta de la imagen Eres completa, un ¿no? poeta, güey, eres un poeta. Está tan cerca las hojas del árbol. Oye, pero una cosa muy No, hombre, pues importante es que que tú ya metí un hiciste, vinito. Pocho, una cosa muy importante. Quiero saludar a Jorge Lastra, que se está uniendo a esta plática. Jorge Lastra es uno de los pintores sonorenses más destacados a nivel nacional, que él es el que diseñó la etiqueta de esto, y él me Ah, mandó regalar genial. este Bacanora Aguamiel. Mi querido Jorge Lastra, qué chula, siempre lo presumo. Y aparte, hoy, como estoy en la puerta de mi cumpleaños, estamos echándonos un Bacanora y un vinito ahí en la casa del Pocho. Así que salud. Oye, Pocho, pero una cosa muy importante, al principio, digamos que tú empezaste siendo como un artista músico autodidacta, y aparte un artista urbano, güey, porque yo me acuerdo tu primer gran éxito en Hermosillo, que todas las juntadas y todas las reuniones lo cantaban, era Mi novia la Chubaca.
Que Bueno, es pero una esa no, joya, me lo güey. eches a mí. No me le, sí, bueno, tenía Bueno, la 13 hicimos años. juntos. Sí, la escribimos juntos realmente era una canción así como de broma, de un trauma que tú me contaste alguna vez. Y Porque es entonces, que a mí siempre me han pelado las gorditas, solamente las gorditas me hacen caso, las flacas nunca me pelaban. Entonces, le platicaba eso al Pocho y de repente dijo, pues hagamos una canción y empezamos a platicar, pero de repente es tan observador y de repente iba agarrando como frases y fueron quedando una canción que se hizo muy famosa en Hermosillo. Y de sí, repente, mira, la verdad es que es muy curioso porque cuando vengo a Hermosillo y estoy en una fiesta o en una boda, me dicen, oye, güey, es que yo escuchaba tu disco. Y, y la verdad es que hay una, esa es, bueno, es una burla esa canción, pero sí, hay otras muy buenas. Está Entre Suelo, que fue una canción muy exitosa, que ganó el tercer premio nacional, o sea, premio regional, luego, bueno, del llegó hasta el noroeste, y nacional, luego ganó ganaste el tercer lugar nacional, ¿no? es correcto. Mira, está Dawn Page News, que es como la directora de Telemundo News, güey. Dawn Page Ah, era la mira, que nos entrevistaba para hacer todas las entrevistas y todo lo que tuviera que ver con prensa de El Vato. Saludos, Dawn mira, Page, que aparte saludos. es sonorense, güey. Qué chula. ¿A Tenemos gente poco? muy Mira, pues importante aquí uniéndose. estamos entre amigos. Qué Sí, bien. salud. Oye, Salud, Pocho, salud. y entonces de Chewbacca empieza a desarrollar todo el gusto y el sentido musical, generaste dos discos. ¿Cómo creas Entre Suelo y a qué edad esa canción concursa a nivel nacional? Bueno, es lo que te digo, que yo era un niño, tenía 12, 13 años, y entonces creo esta canción de Entresuelo, que era, en realidad era un texto que Mayu, mi hermana, tenía y estaba desarrollando lo terminamos juntos. Y es una canción preciosa que hasta la fecha yo siento que si cualquiera que la escuche le va a gustar, es una gran, gran canción. Sí. Con un nivel dramático muy importante. Y a la vez, pues tenía yo mis divertimentos de como niño, ¿no? Tenía canciones donde me reía de mí mismo y de mis amigos y todo. Pero luego el segundo disco ya se vuelve algo más serio. Cuando yo empiezo ahorita tú me mencionas eso de un artista urbano, pues sí, en efecto, yo quería ser un cantautor, pero trovero, ¿no? No me interesaba mucho estar en más bien como cantante. A mí siempre me ha interesado el proceso de creación, el de composición. Entonces, el segundo disco, que ahorita me echo una rola al ratito, Sí, por favor. ya es mucho más poético, es mucho más fino y mucho más adulto, por supuesto. Entonces, yo vengo de este mundo y mira, y la verdad es que cuando entro a la música clásica, pues yo sentía cierta vergüenza porque decía, ¿cómo es posible que yo venga del barrio, del mundo urbano y sin tantos estudios profesionales? Es la verdad. Pero yo decía, es que yo tengo esa capacidad para componer a grande escala, o sea, para Sí. componer para cuartetos de cuerda, orquesta, y bueno, ya luego escribí ópera. Pero me tuve que probar en el mundo, ¿no? O sea, yo de pronto abandono por completo lo que es la idea de la De trova, ser cantautor y trovador, Pocho. Cuéntame, espérate, completamente. antes de que te arranques, porque tú te arrancas y ya quieres llegar a estoy haciendo ópera en Nueva York. No, 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 ni madre, no. Aguánteme. Es cuando tú empiezas a hacerte cantar, te hiciste, aparte, eras como el galancito de moda y cantabas y eras hipiosón en Monterrey y cantabas en lugares en Monterrey, tus rolas como trovador. Cuéntame Así de esa es, sí. etapa. ¿Qué Yo no querías? iba, de hecho, mis amigos iban allí a los antros y a mí no me gustaba. Yo tocaba en la peña, en la tumba en lo particular, Sí, que todavía existe, por cierto, que y, todavía to- existe. y tocaba ahí, yo regularmente, yo trabajaba ahí, y pues tocaba de todo tipo de música de trova, de Sabines, Silvio, sobre todo mucho Silvio, Filio, Frank Delgado, todo lo que puedas imaginar. ¿Qué te Eh, enseñaron esos autores, güey, esos compositores? ¿Qué sacaste de todos ellos? La poesía, número uno, Ok. la poesía y luego el mensaje de conciencia política que viene inmerso en varias de esas canciones. Es un género creado para un pueblo culto, ¿no? Ok. Entonces, Que en como es el México pueblo no cubano. tenemos.
Que En México no tenemos. sí tenemos, pero son por ejemplo, Alejandro Filio, que de hecho ha grabado con Silvio, perdón, ¿cómo se llama? Es un excelente compositor. Y luego, bueno, Fernando Delgadillo y varios otros más. Lo que pasa es que eso es un género un poco distinto, que tiene, no sé por qué no abordan completamente una temática política. Sí. No es una trova política, es una trova romántica, influenciada por la trova cubana. Que la trova cubana le dicen la segunda trova, ¿por qué? Porque se referían a los trovadores del siglo XIV, o sea, en Italia y demás, o sea, que eran poetas. Entonces, bueno, no me acelero, pero entonces yo me concebía como un artista urbano, ¿no? Claro. Como un trovador. Y aparte eras súper idealista, Pocho. En esa época eras, vamos, todo por el arte y todo por el arte. Oye, yo me acuerdo, una de mis rolas favoritas es la de Fernando Delgadillo de Hoy ten miedo de mí. Y como es mi cumpleaños, me encantaría que me la cantaras, Pocho. Uy, espérame, no, espérate, déjame a ver si ahorita al ratito agarro motores, pero sí. A lo mejor sí me sale. No, claro que te vas. ¿O cuál cantarías, Pocho? Un pedacito. No, pues una mía, ¿no? A ver, una tuya. Ah, sí, ya Sí. de plano. Güey, la gente está diciendo el Gonzalo, y va a cantar, a ver que cante, queremos que cante. Ya todos quieren que cantes, güey. Y estamos echando pues, vinito y todo. Salud, mi querido tanto éxito. ¿Cómo se oye la guitarra? Porque ya vi que no se oía muy bien ayer y parecía que estaba cantando yo a capela. Está perfecto, échale. Y no se veía la guitarra, por desgracia. Mira, te comentaba del segundo disco, que es un disco que es mucho más adulto. Y entonces yo empiezo a componer canciones con mensaje poético, ya con cosas más románticas, experiencias personales y demás. Y creo esta canción que hasta la fecha le aplica a varios de los que hacemos o música o teatro, lo que quieras. Se llama El oficio de Pablo. Uy, esa canción me fascina, Pocholo. Sí, bueno, pues dedicada para tu cumpleaños. Tú sabes que yo, por lo general, no toco yo, y menos en vivo, pero bueno, ahorita, en honor a tu cumpleaños. Pero estamos en confianza, Pocho, estamos a gusto ahorita, en la gozadera. Por supuesto. Entonces, esta canción se llama El oficio de Pablo, no les voy a explicar mucho más, pero habla de la profesión de lo que hacemos varios de nosotros. ¿Okay? ¿A qué Pablo te refieres? Es Pablo Neruda, el gran poeta, okay. Pero aplica para todos nosotros. Ok. Pablo no es ningún bandido, ni en su pueblo un cobrador. Tampoco vende barro, no vende flores. Pablo no sirve los tragos, ni es comerciante de amores. No es peluquero sastre, no es soldador. Pablo no es cartero, tampoco autoridad. Pablo es solo un anticuario de lo que ha de ver y escuchar. Pablo es poeta. Pablo es poeta. Y este es su oficio mayor, con que va por el mundo, con que juega la vida. Pablo no es brujo ni mago, padre o santo, Dios ni chamán. Tampoco es relojero, no es velador. Pablo no es artesano, cristalero o general. Pablo no vive del campo, tampoco vendiendo pan.
Pablo es poeta. Pablo es poeta y este es su orgullo mayor, con que va por el mundo, con que juega la vida. Guardián de aguaceros, de olvido temporal. Pablo es poeta, poeta. ¡Ven! En honor, Oye, mi qué chulada, Horacio. Pocho. Mi Horacio. Mira, se acaba de unir una tal Ana María Madrid. Me suena, me No suena. la conozco. Es una fan tuya que me escribe a cada rato pidiéndome tu teléfono. Oye, Pocho, está muy fregón porque eso lo empezaste a cantar en las peñas y en diferentes lugares de trova ya en Monterrey. Pero tú en Monterrey estabas estudiando en el TEC de Monterrey, o sea, nada más se contraponía ser trovador y ser estudiante del TEC de Monterrey. Sí, pero mira, bueno, hay que ver las cosas positivamente desde cada lugar. Y el TEC, como tú bien sabes, tiene tenía, bueno, sigue teniendo, pero siempre tenía en ese momento una excelente difusión cultural. Sí. Con el Dick Maldonado. Y entonces el nivel era altísimo, y era casi estar como como en las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas. Grueso. Entonces, era muy padre. De hecho, yo quería estudiar obviamente música, pero luego me sedujo la idea de estudiar en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, simple y sencillamente, por difusión cultural. ¡Qué loco! A mí también. Igualito. Sí. Entonces ahí nos encontramos todos. De hecho, ya cuando nos juntamos ahí con Paloma y con todos pues todos venimos de ahí, ¿no? O sea, es muy interesante. Muy padre, muy padre. Pocho viene de una camada de artistas que realmente decidieron hacer carrera en el medio musical, cantando en teatro musical aquí en México, como Paloma Cordero, Bianca Marroquín, Mauricio Martínez, Mauricio Salas, Eduardo Ibarra, Luis Luchis, ¿cómo se apellida Luchis? Se me olvidó. Ayala. Luchis, has de ser muy codo, güey, porque eres de Monterrey. Ayala, creo que. Luis Gerardo Ayala, Luis Ayala, ¿sí? Entonces, Ana Regina Cuarón, es una generación de gente súper talentosa que es en teatro musical y de repente de ahí saliste tú también, Pocho. Entonces, te gradúas de comercio internacional. ¿Y qué pasa en tu vida, güey? ¿Cómo decides tú encaminarte a hacer realmente música profesionalmente ya? Bueno, lo que pasa es que yo estaba haciendo música ya, ¿no? Naturalmente estaba creando canciones desde chico, no lo podía dejar de hacer, era una pasión que era inevitable y lo sigue siendo, una cuestión que no puedo dejar de hacer. Entonces, yo ya estaba trabajando en eso, pero el entorno, pues bueno, es padre, lo que pasa es que no era tampoco ad hoc a un trovador. Yo me acuerdo que llegaba al Nacional con una canción, por ejemplo, de Guardo los Días, que es una canción que se me parece muy buena canción, que a lo mejor ahorita canto a ver cómo me sale. Sí. Y llegué al Nacional y gané, bueno, ya ni me acuerdo que llegué, pero llegué al Nacional. Entonces, pero tu música ya empezaba a sonar a música mucho más fina, más refinada, más sofisticada que la trova. Eso está increíble. Sí, fíjate que es uno dentro de los cumplidos más bonitos que me ha dado alguien. Ha sido de Isir Almaguer, no sé si te acuerdas de ella. Estaban los primeras bohemias, que era pianista, una pianista cubana, bellísima, lindísima. Y me dijo, es que tu música es muy fina para ese entorno, me dijo. Y yo, órale, pues dije, no, qué padre, ¿no? O sea, qué bonito. Y la verdad es que sí, o sea, no es que sea fina, lo que se refería es que no tenía mucho que ver con la música popular. Claro. Cada vez iba un poco más a la música culta, a la música artística, de ciclo de canciones, y bueno, y finalmente ópera o teatro musical, pero ya tiene otra estructura, ¿me entiendes?
unas canciones, por más bonitas que sean, son canciones, son expresiones aisladas de algo. Y yo estaba encadenando ya en esta inconsciencia, ya estaba tejiendo pues historias en la música que se relacionaban, que no nomás tenían que ver con la canción, sino tenían que ver con una historia contada a través de varias canciones. Ya. Oye, Pocho, ¿y qué dijo tu papá? Un político muy reconocido, con una trayectoria brillante, tu mamá pintora, una mujer muy culta, de repente decir, ay, güey, me salió artista y músico este güey, pero dijeron, ya se graduó del TEC, ya fregamos. Y cuando tú les dices, ¿qué creen? Ahí está su título, me voy a Nueva York. O sea, ¿qué No, te dijeron? es que no tuve que hacerlo de esa manera, porque, como te decía, yo estaba ya haciendo música. Entonces, cuando yo estaba grabando este segundo disco, conozco a un amigo en el TEC que precisamente estaba estudiando ingeniería, y también estaba igual que yo, de que, oye, vamos a cambiarnos a relaciones internacionales, porque él estudió ingeniería, y yo, todos mis tópicos eran literatura, ¿no? Literatura no hispana, literatura mexicana. Todo lo que más me gustaba a mí era la literatura, o sea, y mi hermana Mayu estudió letras, entonces yo siempre, wow, aspiraba y decía, qué padre que mi hermana está estudiando eso. Entonces yo las clases que tomaba de literatura novohispana, pues eran fascinantes, ¿no? O literatura latinoamericana, literatura mexicana, tópicos maravillosos que había ahí en el TEC. Y entonces, y luego empecé a salirme y a estudiar, por ejemplo, hice un diplomado en historia en la Universidad de Nuevo León. Y luego trabajaba en el Marco y trabajaba en el Museo de Historia. Entonces ya lo cultural ya lo traía, o sea, era algo que no podía, ¿no? Entonces, pues por ahí, bueno, entonces en esa dinámica que yo tenía, conozco a esta persona que finalmente me invita a hacer la música de un documental de migración centroamericana. Él venía de la Sierra Tarahumara, él había estado ahí. Y yo, como andaba en los hippies, pues nos entendíamos muy bien. Y entonces, pues claro, güey. sí, no Hippies estábamos en el antro. De Guarache, ¿Eh? oye, de Guarache Chanel, pero hippies los güeyes, eso sí. Ah, no, eso sí, ¿no? Y luego, entonces, de ahí, pues me invita a hacer la música de esta película. Yo le presento esta canción, la de Los Nadies, que canté ayer ahí, que no soy yo, porque no se ni veía la guitarra, pero bueno. Entonces, le gustó mucho, porque es un texto de Eduardo Galeano, y ya pues era un escritor pues izquierdoso, latinoamericano, bueno, en realidad es suizo, pues, pero es como latinoamericano. Y entonces, pues yo estaba muy influenciado por este tipo de literatura, ¿no? Ajá. Y me invita a hacer este documental. Entonces, no tuve que decirle a mis papás, oye, ahí te va el título, porque cuando yo me gradúo, en diciembre, en enero estábamos en Sundance recibiendo el premio de la audiencia de Sundance con el mejor Platícanos, ¿qué es Sundance, Pocho? ¿Qué es Sundance? Bueno, tú conoces mejor, a ver, tú estás en ese, tú quieres, a ver. Bueno, les platico. Sundance, para todos los amantes del cine, es uno de los festivales de cine independiente más importante que hay a nivel mundial. Es en Estados Unidos. Y entonces imagínense, que apenas se está graduando del TEC y llega con la música que hizo para este documental a Sundance, pues brincas de estudiarte del TEC a uno de los festivales más importantes de cine a nivel mundial. Entonces, ¿cuál fue tu descubrimiento de estar en Sundance, Pocho? ¿A quiénes veías? ¿Con quiénes te rodeabas ahí? No, y lo interesante es que estuve involucrado en la investigación, porque éramos tan amigos que yo acompañaba, hicimos investigación, seguimos a diferentes migrantes a través de México, y luego fuimos a Ferrosur y fuimos al Instituto Nacional de Migración. Fue una investigación muy padre, o sea, muy profunda, que se nos marcó a todos, sin duda. Entonces, pues nos impactó a todos. Entonces llegamos a Sundance, como dices, y sí, pues estar estudiando en el TEC de Monterrey, y graduándonos, y luego de pronto ver a Robert Downey Jr. y a Robert Redford, a Lucy Liu, y a varios más. ¿Y Lucy Liu está guapa o no? ¿O está feíta? Bueno, yo no sé si ahorita, la verdad, pero estaba muy guapa, sí. ¿En serio? Órale. Sí, muy guapa, y la verdad es que éramos unos niños, yo tenía 24 años, 23, no sé, y entonces de ahí se explota todo, nos volvemos
cineastas por accidente y yo músico ya lo era, pero esto sin duda fue una plataforma muy importante que se empezó a distribuir en todos lados, en televisión francesa, en Netflix, Amazon. ¿Cómo se llama, Pocho? ¿Cómo se llama este proyecto? Se llama De Nadie, la canción se llama Los Nadies. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo podríamos ver? Ahorita lo pueden ver en todos lados, lo pueden inclusive ver en YouTube. Okay. Se llama De Nadie y está completo ahí o por partes o lo que sea, o lo pueden comprar en Amazon o en Netflix bueno, en Netflix anterior creo que ya no está. Claro, pero, o sea, fue un salto enorme a las grandes ligas de sopetón, güey, fue así como de sopetón, güey. Y luego, pues no nomás eso, pues ganamos el Ariel en México, venimos a México y ganamos el Ariel en México. Entonces, pues dije, bueno, más vale que tome esto en serio porque los mensajes de la vida de esto de haber estudiado comercio como que no, ¿verdad? Y además, el dato curioso de que mucha gente cree que, bueno, es alarmante el porcentaje de la gente que no se dedica a lo que estudió. La verdad es que el 80% de la gente que estudia una carrera se dedica a otra cosa. Otra cosa, sí. Entonces dices, wow, ¿no? ¿Por qué no dedicarte a lo que te gusta desde el principio? La verdad es que pues yo fui muy afortunado de poder estudiar ambos mundos, ¿no? La maestría, el doctorado en composición, ya es eso, la nueva etapa, ¿no? No hemos llegado ahí. Pero realmente yo toda la vida he hecho música, primero como músico urbano, y luego esta como vergüenza que me daba a mí al principio de, oye, pero yo vengo del mundo como un poco más urbano, cubano, y la verdad descubrí ya en las grandes ligas que es más común de lo que creen, y de los grandes compositores de ahorita que escuchamos, vienen del mundo del rock o del punk o del pop o de la música cubana como yo, de todo. Entonces fue una revelación y fue muy padre. Es eso, ¿no? O sea, les decía ayer que, por ejemplo, Jennifer Higdon no sabía leer un acorde. ¿Quién es Jennifer Higdon? Jennifer Higdon, que tomé una masterclass con ella, fíjate que estando en Manes. Es una chica talentosísima que tenía influencias de bluegrass y toca la flauta transversal. Transversa y entonces ella hizo un concierto para orquesta que ganó un Grammy, luego ganó un Pulitzer en Estados Unidos. Es sumamente talentosa e importante. Da clase en Curtis, que mucha gente no conoce, pero Curtis es inclusive más importante que Juilliard porque tiene un porcentaje creo que del 3% de la gente que entra. Entonces ella es maestra ahí. Y bueno, y es muy interesante que ella estudió en Bowling Green, en Ohio, ¿no? Entonces, ¿cómo todos estos fantasmas que uno se crea en la cabeza de que, oye, ¿por qué? No, pues si yo no me merezco estudiar más porque vengo del barrio, pues es completamente una fantasía. Okay. Todas las personas que Steve Reich, Philip Glass, que estudiaron, entraron por la puerta trasera de Julia Philip Glass. Qué loco. ¿No? Entonces, muchos casos muy interesantes y no por eso tienen menos valor, al contrario, yo los admiro más, ¿no? Oye, y ahí descubriste, estando en ¿cómo se dice? ¿Manes o Manes? Manes. Estando en Manes, ahí en Nueva York, Pocho, ¿dónde conociste cómo se llama el de la música de Star Wars? ¿John Williams? Ah, no, bueno, John Williams, no, o sea, personalmente yo no lo conozco, pero pero conoces su trabajo y empezaste a involucrarte más en la música para cine ahí. Sí, lo que pasó fue que después del documental, vámonos por partes, porque si no, después del documental... como dijo Jack el Destripador, vámonos como por dijo partes. Jack el Destripador. Estamos en Sundance y entonces nos apoyan. De hecho, estábamos compitiendo contra Michael Gondry, contra Gael García y Diego Luna, y entonces ganamos. De hecho, ahí conocimos al hijo de Huelfo, sí, ¿cómo se llama? Rulfo, perdón, de Huelfo, que es el director. De Juan Rulfo, claro. De Juan Rulfo. Que de hecho también ganó en ese entonces. Entonces fue muy padre conocer a estas personas en un plan mucho más humano, no tan idealizado. Y de ahí nos apoyan para irnos a hacer la próxima película, el próximo documental, que era un largometraje sobre los derechos
del agua en Bolivia. Y oye, no para que Pocho, ubiquen... una pregunta, así de repente, cuando tú llegas al Festival de Sundance y empiezas a desarrollar, a relacionarte con estos monstruos del cine y de la producción a nivel mundial, ¿tú te sentiste como que, ay, güey, yo pertenezco aquí? Sí, porque todos, curiosamente, todos son como unas entes que están ahí medio volando, que tampoco se entienden mucho, ¿eh? O sea, Claro. están como todos nerviosos en el mismo, entonces es como estar con, pues, con colegas que están bajo el mismo nivel de estrés y nerviosismo, y no, y ya esa barrera de, ay, es el hijo de Rulfo, no, o sea, se rompe, la verdad es que convives con ellos, hay quienes iban a esquiar con él, Y y ves vaya, que son raza normal, que se ha partido el lomo normal. igual que tú para llegar a un festival, igualito que cualquiera de Exacto. nosotros. O sea, tú lo has de haber vivido miles de veces. O sea, tú deberías de contarnos a nosotros. Pero ese es otro Pero... programa, eso es otro programa. Mira, está, sí. está la Elda Molina, la directora de Televisa Sonora, viéndonos ahorita. Saludos, mi chiquis hermosa. Fíjate que este talentazo está ahí en Hermosillo, deberíamos aprovecharlo, hacer algo con él para sacarlo en la tele, para que nos cuente parte de su historia. Oye, y Fahrenheit Paradox es un grupo rockero que canta en inglés de Guadalajara, y verás que fregón cantan. Acabo de hacer un video con ellos el año pasado. Oye, Pocho, ¿y qué pasa después de lo de la guerra del agua, lo del proyecto este de Bolivia? Bueno, nos vamos para allá y entonces yo ya empiezo fue un proceso muy largo, ellos estuvieron trabajando en esta película como 3 años, 4 años. Yo parto y me empiezo a separar y digo, tengo que estudiar, tomar esto más en serio. Y entonces, ¿por qué no voy a aplicar a un conservatorio en Nueva York, no? Pero para eso, pues te tienes que preparar muchísimo. Son muchas cuestiones técnicas que debes de saber. Solamente, es como tomar un examen de matemáticas, y no es ninguna exageración, pero matemáticas avanzadas. Sí, porque venías de ser un músico autodidacta que se fue puliendo y preparando. Ya llegaron las grandes ligas. Ahora sí es, a ver, vamos a aprender a leer en serio música y a generar todo, ¿no? Sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, yo te podía tocar, o sea, improvisar en el piano, podía tocar el piano, podía tocar la guitarra, algo que había escuchado de Leo Brauer, inclusive, que es muy técnico, muy difícil de tocar. Y no era tan difícil para mí, y medio hacía bocetos de lo que era, ¿no? Entonces me topo con que para entrar en el conservatorio tienes que saber perfectamente todas estas técnicas, tienes que saber escuchar una nota, que ahorita para mí se me hace ridículo, pero tienes que saber escuchar una nota y poderla apuntar en un papel, ¿no? O sea, y Oye, cualquier güey, de ritmo. ahí no había manera de llevar acordeón, de decir, güey, me voy a llevar un acordeón aquí para sacarlo, porque pues ni más, ahí lo Ajá. tienes que escuchar. No. Y luego son cosas muy técnicas como, oye, a ver, dime las cuerdas abiertas del violín. G, D, A, E. Tienes que decirlo en inglés, además, porque me lo aprendí todo, ¿no? Y luego la de la viola, C, G, D, A. Así tiene que ser inmediatamente. Y las tonalidades, ¿qué es fa, do, sol? Pues es la mayor. Y el radio menor, pues es fa sostenido menor. O sea, tienes que inmediatamente tenerlo. O sea, así como una letra, como tú lees, tienes que saberlo. Entonces, eso, pues ese entrenamiento lo comienzas desde pequeño, ¿no? Lo comienzas desde pequeño. Y Y a cuando ti tus no, papás... güey. No. De hecho, verás que interesante, alguna vez me puse a averiguar qué tanta, o sea, el porcentaje de la gente que había entrado a Manhattan School of Music, porque estudié en Manes, que es de New School of Music ahora, y luego estudié la maestría en Manhattan School of Music con Richard Danielpour, que es un maestro que da clase en Juilliard, en Curtis, y luego con Samuel Seaman de Juilliard también, y tuve clases magistrales con Jennifer Keaton, un chorro de maestros que yo sigo admirando hasta la fecha. Oye, Entonces, güey, ¿cómo? Pero cuando te hacen audición para entrar ahí, supongo. sí. ¿Cómo haces una audición ahí? ¿Cómo te fue? Entonces, obviamente la primera vez que intento entrar a Manes, pues me fue fatal, por supuesto que no entré, Te ¿no? batearon. Me batearon feo, entonces me ¿Y dedico a qué estudiar. sentías, güey? ¿Eh? ¿Qué sentiste cuando te batearon? Dijiste, no, soy un Horrible. güey, no sirvo para la música. No. Ahí es cuando dije, esto no es un juego. Y es que a veces la gente toma la música como si fuera algo que no tienes que estudiar. De hecho, la pueden buscar en entrevistas de Samuel Adler, por ejemplo, ahí luego lo ven por ahí, que habla mucho de este fenómeno que la gente cree que puede llegar a un conservatorio, a una audición,
nomás porque tiene talento, ¿no? Y no es así, tienes que saber muchas otras cuestiones, tienes que saberte las tablas, ¿me entiendes? Tienes que saber de gramática musical, tienes que saber de estructura, tienes que saber de orquestación, tienes que saber, te preguntan, ¿cuántos conciertos de cello conoces? Y si dices nomás menos de 5 o de 10, pues estás Eres perdido. un idiota, o sea, no sabes nada. No sabes nada, tienes que saber de historia, tienes que saber de orquestación, tienes que saber de todo. Y ¿Y cómo entonces, fue tu audición, Pocho? Platícame tu audición, ¿cómo fue? pues mira, yo tomé un par de clasecitas por ahí y todo. Te decía la vez pasada que yo aprendí la guitarra de forma autodidacta. Sí, me Y, consta. ajá, entonces, y yo me leía libros de armonía y contrapunto, como varios de, ahorita yo tengo algunos alumnos y llegan conmigo así un poco preocupados porque dicen no y te tratan de hablar de esto, de que, oye, yo estudié esto. Y tienes que comenzar de cero, ¿me entiendes? Porque todo eso sirve mucho, pero más adelante tienes que aprenderte las tablas, ¿no? Entonces, pues yo llegué así a la audición y no me fue nada bien, pero entonces me dedico un año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por decirte, la entrada de Manhattan School of Music, que ya es la maestría, yo ya había entrado a Manes antes, ¿no? Ajá. Eh, pero la maestría, por ejemplo, tienes que escribir una pieza de un día al otro y ahí te dan las reglas. Entonces, te dan, hasta cuando quiero que sea una palindroma, ¿no? Anita Lava Latina, al revés, es lo mismo, Sí. ¿verdad? Entonces, tiene que ser una palindroma, puede ser, o tiene que ser metric modulation, me acuerdo, porque era de Elliot Carter, el aniversario luctuoso número 100. Bueno, el número Ok. 100. Entonces, te dan reglas muy específicas que tienes que hacer de un día al otro y componerlo y tocarlo, ¿ok? Y escribirlo y entregarlo. Eso es solamente un proceso, luego tienes que ser dictado, tienes que entregar obras para orquesta. Es un proceso muy riguroso, entonces, que la gente, o bueno, por lo menos yo no tenía ni idea, ¿no? Ahí sí tenía, pero al principio, entonces, pues fue un proceso muy padre, o sea, fue un aprendizaje que si hubiera sabido, por supuesto que no lo hubiera hecho de esa manera, sí. El problema es que ¿Eh? Pues sí, pero no sabías, güey, por eso te vas como el burro que tocó la flauta a ver de qué se trata. Entonces, no es como un cantante, porque un cantante, o sea, por ejemplo, Pavarotti, no sabía leer música, mucha gente no sabe eso, pero no sabía leer música, pero tenía talento. Entonces, llegaba y pues se memorizaba las óperas. Ya. Y entonces dices, pues qué padre, qué bonito canta. Pero eso no funciona en la composición, al contrario. En la composición tú eres el cirujano, tienes que saber cómo funciona cada parte del cuerpo de la orquesta. Ok. Tienes que saber qué arteria funciona y cuál no, cuándo hay enarmonías que no están bien expresadas porque hay confusiones. Es un mundo, es un mundo. Entonces, pues mira, ¿por qué llegué a eso? Perdóname si ya me solté, pero pues ni modo, ya me dejaste hablar aquí. Oye, pero échate un traguito de vino, güey, porque nos traes carrereados, güey. Así estamos como, güey, tranquilo, Pocho, tranquilo. Estamos Estoy chupando acostumbrado a mis tranquilos, loco. clases, Miracles. Échate Salud. una cancioncita, Pocho. Mm. Mm. A ver, ¿qué puedo? Pues hace mucho que no. Te digo que estas canciones las empecé a desempolvar. Un pedacito nomás, a ver, un pedacito porque yo te quiero preguntar todavía de unas cosas que me interesan mucho y nos quedan 10 minutos. Esa que decías de Delgadillo, pero bueno, mejor te canto una mía, ¿no? Ok. Ay, el ego de los artistas, chingado, bárbaro. Hoy que llevo en la boca el sabor a vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, a tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano. Eso. La importancia de verte y morderte los labios de preocupación
pasión. Yo soy tan importante como verte siempre, como andar riéndote con la cabeza de imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados, estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira a la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir. Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelvo una estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi Dios y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. ¡Ah, qué chulada! Oye, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro, Pocho, Miracles! qué Me pusiste talento, a Pocho, cantar, qué qué talento, bárbaro. loco. Qué talento, loco. Y fíjate, desde Sonora, cuando de repente decía José Vasconcelos, aquel que creó la Secretaría de Educación, que nomás llegabas al norte y empezaba a oler a carne asada, se acababa la cultura. Y pues falso. Equivocadísimo, qué tan errado estaba ese señor oaxaqueño, pero bueno, pues ni modo, ha cambiado muchísimo también. Y luego también descubrimos, ahorita que fue lo del aniversario de Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón y todos sus amigos tuvieron mucho que ver con el progreso de la cultura en México. Sí, Así cómo que no nomás, no digan que no, porque realmente ellos iniciaron, junto con Calles, ellos iniciaron este proceso de la cultura en México. no. Así que Oye, es un esfuerzo conjunto, mi Oracles. es un esfuerzo, fíjate qué loco, ¿no? Estos güeyes marcaron una época muy importante en la historia de México porque empezaron un desarrollo cultural y un retroceso social muy grande también. Los grandes cañonazos, las mordidas, todo viene de Álvaro Obregón y de Calles también, y la Sí, sí, traición, sí. cosas muy fuertes. Oye, pero Sí, el desierto y la lucha social, Pocho, ha sido una constante en tu vida muy cañón. Y de sí, sí, repente, de ahí viene tu primer ópera. La primera ópera en inglés que toca el tema de migración fue escrita por ti y ha triunfado en varios estados en Estados Unidos y se ha interpretado en diferentes lugares. Cuéntame de eso. sí, la ópera Inmigrante Ilegal o Illegal Alien es una ópera que yo escribí. A ver, espera. Y ahí, ven. Mira, esta sandía que está ahí atrás, hasta se me antoja para hacerme un agua de sandía. Qué chulada. Sí, sí. Oye, perdón. Inmigrante Ilegal es una ópera que yo escribí que habla sobre lo que nos sucede a nosotros como sonorenses, el paso por la frontera, el maltrato que hay de pronto de los latinos que son americanos y nos ven y no nos dejan pasar, pero en realidad es una ópera sobre los Minutemen, la gente que se pone enfrente a muralla con pistolas la frontera porque dicen que no hay suficiente seguridad. Entonces ellos creen que por tener un derecho constitucional, el derecho a portar armas, tienen el derecho de proteger su propiedad. Entonces es una historia sobre propiedad privada, xenofobia y racismo, la ópera. Que en teoría que próximamente vamos a presentar en el Muro. Tú también, Horacio, porque tú no te me escondas, tú eres parte de la ópera, tú eres uno de los personajes de la ópera. Es correcto y Cuéntame. es un privilegio y un honor, Pocholo, siempre estar en ese proyecto tan bonito que ha sido tan exitoso. ¿Cuándo se va a presentar? En octubre, ¿no? En octubre vamos a presentarlo en el Muro, o sea, literalmente en el Muro al Intemperie, y yo lo voy a dirigir, Horacio va a estar ahí como actor, y va a ser un gran evento, muy importante para nosotros. Qué chulada. Oye, Pocho, y después de esta, pues nos quedan 2 minutos y quiero llegar. Siguió la evolución y la lucha por el tema de los migrantes hasta llegar a un proyecto maravilloso donde la Mayu está involucrada. Mayu es una escritora muy increíble
que hace cosas padres, que vive allá en Washington, y ella contó una historia y tú hiciste la música y juntos crearon Monarca. Cuéntanos de esto. ¿Qué es Monarca? Sí, Monarca es un musical mexicoamericano y es un musical que habla de la trayectoria que tiene la mariposa monarca, pero hacemos un símile. A Mayu se le ocurrió esta idea maravillosa de comparar a la mariposa monarca con los migrantes. Y entonces el flujo de mariposas que van hasta Canadá, Estados Unidos y de regreso. Y es un musical que tenemos que se llama Monarca y que yo creo que va a ser un éxito, va a ser rotundo. Estamos trabajando en él. Horacio está participando también, y Oracles ahí como el chamán, ¿no? El guardián Increíble. ¿no? ¿Y por qué tocar ese tema, Pocho? ¿Por qué la mariposa monarca que crece y evoluciona y migra todo el tiempo? ¿Por qué usar esa analogía? Porque, verá, es muy, muy interesante que el ciclo de la mariposa coincide con el ciclo de los migrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la tercera generación es la que regresa a México. No, la que se va no la hace. O sea, llega, pero nunca regresa. Y eso pasa también mucho con los migrantes. Los que emigran no vuelven jamás a su patria. Pero a lo mejor sus hijos o sus nietos, que es la tercera generación, son los que regresan a México. Entonces, es una comparación bellísima que a mí creo que es fascinante, es preciosa y le va a gustar mucho a la gente. De hecho, ya hemos hecho pequeños presentaciones y les ha gustado mucho, ¿no crees? ¿Tú qué opinas? Sí. No, yo creo que ha sido un gran acierto porque realmente, precisamente con el tema migratorio que tiene Donald Trump en Estados Unidos y de repente está despertando como le está así picando le está picando, haciendo cosquillas a mucha gente y son temas que realmente les interesan a los migrantes en Estados Unidos, estar allá y estar viendo cómo evoluciona ese tema. Entonces, que desarrolle tanto interés la ópera Illegal Alien para que se vuelva a presentar, Monarca, entonces quiere decir que son temas que realmente le está causando roncha a los estadounidenses de alguna manera. Qué padre, qué interesante y que seas parte de este movimiento cultural que se está dando ahorita. Sí, sí, claro. Yo siempre he querido ser parte de esta voz, de darle voz a los vulnerables, a los latinos que no necesariamente tenían una voz o tenían una representación visual en la ópera. Y bueno, ahora también en teatro musical, me da gusto que estén haciendo otras cosas también. Pero esto es un proyecto mexicano-americano y yo, corrígeme, pero no conozco un musical mexicano-americano. Entonces, esto sería, pues, y ojalá haya muchos más, pero sin duda es innovador y necesitamos muchos más. Necesitamos, pues, crear este proyecto. Hay una idea también de ahí de presentarlo como película, pero el proyecto como tal, que es el teatro musical, pues continúa, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo hacer. Qué fregón, Pocho. Oye, ¿la vida te ha cambiado, Pocho, ahora que eres papá? Sí, completamente, completamente. Yo no era muy niñero, pero pues no, ya cuando son tuyos, pues cambia un poquito y empiezas ahí se despierta un poquito pues es como lo expresó muy bien Namayu, mi hermana. Dijo, es un sentimiento nuevo. Y es verdad, es un sentimiento nuevo que jamás había sentido, ese amor que sientes por tu hija y que compartes con tu esposa, con tu familia, tus abuelos, es algo bellísimo, es algo que yo no creo que tenga comparación en nada, ¿no? Oye, qué interesante. Imagínate, papá músico y mamá pintora y artista plástica. O sea, esta niña va a salir artista sí o sí, güey. O sea, no va a haber una Más le manera en la vale. que tú le digas, no, mijita, esto no. No hay manera. No, a lo mejor le gusta ser chef porque le encanta la comida, pero bueno, ya veremos. Él tiene su arte también. Qué padre, Pocho. Fíjate qué fregón está eso. Oye, pues porque vienes tú de una familia que tienes una vena artística muy grande, tienes parientes, músicos y cantantes de por un lado y por el otro lado Claro. también. Entonces traes una Sí, vena artística que, mis tías abuelas eran pianistas, y luego pues mamá aprendió también el piano con las tías abuelas, luego mi tío Rito Emilio Salazar, sí. mi querido tío, con quien también tomé algunas clases de piano, y varios más, entonces, claro, siempre hemos estado en esta vena, la vena completamente artística está en la familia, Total. Qué ¿no? loco, Pocho. Pues fíjate, y ahora, Pocho, estás descubriendo un nuevo goce
que es la docencia, que estás descubriendo que uno mientras es maestro y enseña, aprendes el doble, ¿no? Mucho, completamente. Me encanta a mí la docencia. Actualmente estoy en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, dando clases de diseño sonoro cinematográfico, composición, música y teoría, música y sociedad, cultura visual y sonora, muchas cosas. Y entonces es muy padre porque tienes que renovarte día a día para dar tus clases y aprendes también de los alumnos. Y cuando das la clase te cuestionas tú mismo y te reinventas. Es padrísimo, padrísimo. Claro, cómo no. Qué fregón, Pocholo. Oye, pues nos quedan ya 2 minutos y quiero yo aprovecharlos para despedirme y agradecerte, mi querido Pocholo, que nos hayamos aventado una segunda emisión. Ahora sí, se logró y bien, güey, con buen audio, buena imagen y aparte contar un poco de tu historia, que realmente nos queda mucho, todos tus premios, tus reconocimientos, tus becas que has logrado a lo largo de tu trayectoria, que es muy importante. Pero pues no me queda más que agradecerte, mi Pocholo, tu presencia en esta vida y que nos haga sentir orgullosos de tu talento y de tu trabajo como sonorense distinguido en el mundo, Pocho. No, hombre, gracias a ti, mi Heracles. Ya sabes que yo simplemente voy siguiendo tus pasos, porque de tanto éxito, qué bárbaro. Eres un orgullo para México, para Sonora, sin duda. Entonces, qué padre que podamos estarnos, pues, vernos por este medio y hasta cantar un par de canciones, ¿por qué no? En tiempos de pandemia que desescarbé por ahí, ¿no? Ay, sí, Pocholo. Y entonces, ojalá que Monarca sea un proyecto que se cristalice muy pronto porque va a estar muy, muy, muy genial conocer algo de Monarca. Pocholo, sí, muchísimas pueden gracias. ver. No, muchas gracias. Pueden ver algo de Monarca ahí en YouTube y poner Monarca Mexican American Musical, lo pueden ver ahí. Y seguirme también en mis redes porque ahí traigo unos cursos que a lo mejor les puede interesar. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde va a ser este curso tuyo, Pocho? Mira, voy a dar un curso de cine, de música de cine, videojuegos y otros medios audiovisuales. Lo pueden ver en mi Instagram, que es AM Compositor, y ahí está toda la información. Entonces, lo pueden ver. Muchas gracias, Pocholo. Y gracias, Heracles. proyecto, Órale, ahí Cuídense. seguimos.